tardes. En esta parte del tema vamos a hablar de perfiles de temperatura. Los perfiles de temperatura son expresiones que nos permiten conocer el comportamiento de la temperatura a lo largo del sólido que está experimentando transferencia de calor. Normalmente uno en este punto de los problemas siempre está preocupado por calcular temperaturas prácticamente en los límites de los sistemas, como por ejemplo acá, que tenemos 641 y una temperatura de 100. Pero normalmente en temas de diseño es importante cómo es la tendencia del cambio de la temperatura o pérdida de temperatura a lo largo de todo el sólido. Por lo tanto, debemos construir una expresión que nos permita ver ese comportamiento. Para empezar, entonces, vamos a hacerlo para una placa de cierta conductividad de una longitud de 4 metros o más que tiene en sus extremos estas dos temperaturas que estoy mostrándoles acá. Para desarrollar dicho perfil, vamos a partir de la ecuación general de conducción de calor en coordenadas cartesianas. Antes de eso, pues les muestro las condiciones límites. Esto ya los había mencionado. Tenemos que a un espesor o a una longitud de 0, tenemos que la temperatura 1 va a ser 641 y a un espesor de L, o sea, a lo largo de la placa, tenemos que la temperatura va a tener un valor de T2. Como les decía, tomamos la expresión general de transferencia de calor en las tres direcciones, en su estado con generación y en su estado con almacenamiento de energía. Y para este ejemplo vamos a asumir varias cosas. Primero, la transferencia va a ser unidireccional y va a ser en la coordenada del eje de las X. Segundo, este sólido no genera calor. Y tercero, no almacena energía. Por lo tanto, estos términos que voy a señalarles acá, el de la transferencia en el eje Y, la transferencia en el eje Z, la generación y la energía almacenada, pues son iguales a 0, obteniendo esta expresión. Acá es posible sacarla acá del diferencial, puesto que también, además, vamos a asumir que el material es isotrópico. Entonces, si es isotrópico, la constante de conducción no cambia en función de la posición y puedo mandarla a dividir al 0. Por lo tanto, multiplicando los diferenciales, me va a dar diferencial cuadrado de t y abajo me va a quedar de x por dx de x cuadrado. Esta es la ecuación que vamos a tratar de resolver para generar el perfil de temperatura. Para resolver una ecuación diferencial de segundo orden, debemos integrarla y encontrar las condiciones límites para encontrar sus constantes de integración. Entonces, dicho eso, la integral de una ecuación de segundo orden siempre es una ecuación de primer orden, en términos de ecuaciones diferenciales. No olvidemos que la integral en este caso la vamos a hacer indefinida, por lo tanto, aparece la constante de integración. Esta expresión debemos integrarla una vez más para volverla algebraica. Y esto aquí lo podemos resolver por el método de separación de variables. Podemos pasar el de x que está dividiendo, pasarlo a multiplicar. Y una vez hecho esto, podemos hacer la integración nuevamente. Recordemos que la integral de dt es t y la integral de una constante por un diferencial es la constante por la integral del diferencial. En este caso tendremos que t es igual a c1x y no olvidemos que la integral también es indefinida otra vez y acá aparece la constante de integración número 2. Esto vamos a determinarlo como ecuación A o solución general de la ecuación diferencial. Podemos utilizar las condiciones de frontera para encontrar las constantes C1 y C2. Por ejemplo, si evaluamos la condición límite 1, que me dice que al principio de la placa, es decir, en x igual a 0 metros, la temperatura es igual a T1, puedo utilizar eso a mi favor para reemplazar en la solución general y encontrar que la C1 se va a multiplicar por 0, por lo tanto C2 es igual a T1. Encontrada C2, ahora voy a utilizar la condición límite 2 para encontrar la constante que me falta. Como ya sé que S2 vale T1, evalúo la condición límite 2, donde me dice que T es igual a T2 y que X es igual a L. De aquí ya C1 es despejable y reorganizando términos, C1 me queda que es la diferencia de las temperaturas sobre L. Una vez obtenido C1 y obtenido C2, voy a reemplazar en la solución general que denominé ecuación A, obteniendo esta expresión. Recuerden que esto es igual a C1 y recuerden que esto es igual a C2. Este sería el perfil de temperatura y antes de terminarlo pues podemos reorganizarlo. Por ejemplo, podemos pasar las temperaturas al lado izquierdo y dejar las distancias en el lado derecho.
Reorganizando la expresión me va a quedar de la siguiente manera. Esta expresión es más fácil de usar, puesto que es una ecuación algebraica que ya está totalmente definida. Acá tenemos que T1 pues es constante, T2 es la constante, L es lo que mide la placa y esta ecuación me sirve para yo encontrar la temperatura en cualquier punto de la placa. Quiere decir que yo puedo hacer un vector de distancias desde la temperatura 1 a la temperatura 2 y conocer el trayecto o el cambio de la temperatura en función de esa distancia. Dicho eso, esto se le conoce como el perfil de temperaturas y aquí les muestro la gráfica que les estaba diciendo. Para este caso tomé una longitud de la placa de 4 metros, la temperatura pues T1 y T2 ya las teníamos y lo único que hice fue evaluar esta función a lo largo de los 4 metros para ver que la disminución de la temperatura es constante, tiene un comportamiento constante. Ese comportamiento se puede discutir en capítulos posteriores, pero básicamente esto es esperado puesto que la ecuación que tengo graficando es una ecuación lineal. El comportamiento, la pendiente de ese cambio de temperatura siempre es la misma. Y fuera de eso, pues se hace de manera constante y lineal. Entonces, pues de ahí viene el comportamiento. Pero esto es algo que podemos discutir en capítulos posteriores. Ahora vamos a hacerlo para un cilindro que también experimenta conducción desde el radio 1 hasta el radio 2. Aquí lo es más sencillo también, puesto que en el radio 1 tenemos una temperatura T1 y en el radio 2 tenemos una temperatura T2. Vamos a utilizar la ecuación general en términos de coordenadas cilíndricas, que la presentamos aquí, y pues aquí podemos hacer el mismo análisis que hicimos en la placa. Primero vamos a asumir que este cilindro no genera calor, por lo tanto este término es cero. También vamos a asumir que no almacena energía y vamos a asumir también que la transferencia es netamente radial. Quiere decir que la temperatura solamente cambia en función del radio, más no cambia en función de la longitud, por eso quito este término, y tampoco en función de phi, que phi sería el otro ángulo del cilindro. Entonces en este caso tenemos que la ecuación se reduce a esta sencilla expresión. Y aquí podemos hacer varias cosas. Analicemos que tenemos dos radios, uno está dentro del diferencial y otro está por fuera del diferencial. El que está por fuera del diferencial se puede manipular. Esto que está dividiendo lo podemos mandar a multiplicar y este de R que está dividiendo la expresión puede ser mandado a multiplicar también al otro lado. Es decir, que si ambos se multiplican por 0, pues simplemente da 0 y la expresión se reduce constantemente o considerablemente, perdón, a este término que tenemos acá. Ahora tenemos que integrar o resolver ese diferencial para encontrar la ecuación algebraica y tener el perfil. Entonces, aquí tenemos una integración, podemos hacer una integración, pero debemos notar que en este caso la integral está en un diferencial que no tiene variable. Es decir, si yo acá pongo el símbolo de la integración, vemos que me está integrando una expresión que no tiene una variable definida como diferencial, o sea, el diferencial de un argumento nada más. Entonces, cuando nosotros tengamos este tipo de integrales, la integral de un diferencial de un argumento es lo que está por dentro del argumento. Quiere decir que la integral del diferencial de esta expresión es simplemente esa expresión. Y como es una integración indefinida, pues aparece la constante de integración C1. Acá pues también podemos aplicar separación de variables. El de R que está dividiendo pasa a multiplicar y el R que está multiplicando pasa a dividir y me queda esta expresión. Aquí ya puedo integrar nuevamente, recordando que la integral de dt es t, y acá me queda 1 sobre r, que la integral de 1 sobre r es logaritmo natural de r. Y también pues agregar la constante de integración, número 2. Bien, esta va a ser la solución general a la ecuación que la denominamos ecuación A y las condiciones límite pues también son bastante sencillas porque a un radio de R1 la temperatura va a ser T1 y a un radio de R2 la temperatura va a ser T2. Aquí tenemos que evaluar las dos condiciones límite para encontrar las constantes de integración. Aquí pues las evalúo al tiempo, les recomiendo este camino que ustedes pueden utilizar simplemente un sistema de 2×2 y pueden encontrar C1 y C2. Pero entonces aquí evalúe las dos condiciones de frontera, como se pueden dar cuenta, cuando t vale t1 y cuando t vale t2, pues r se convierte en r1 y r se convierte en r2 respectivamente. Aquí sugiero
que evalúen las condiciones límites y resten las dos condiciones límite de la manera que quieran, ya sea C1 menos C2 o C1 o C2 menos C1. Entonces, en este caso apliqué condición límite 1 menos condición límite 2, nos queda esta expresión y de aquí podemos notar que se puede eliminar la constante C2. Yo elimino la constante C2 y ya me queda una ecuación en términos de la constante C1. Aquí podemos factorizar C1, me queda logaritmo natural de R1 menos logaritmo natural de R2. Por propiedades de los logaritmos sabemos que la resta de los logaritmos naturales es igual a la división de los logaritmos y pues aquí ya podemos despejar C1. C1 es T1 menos T2 sobre el logaritmo natural de R1 sobre R2. Ahora bien, tenemos que encontrar la constante de integración número 2. Para eso lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos con C1 evaluarla en cualquier solución que tengamos. Por ejemplo, aquí evalué la condición número 1 y aquí evalué la condición número 2. Entonces, para encontrar C2, yo puedo reemplazar C1 en cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia? Que pues me va a quedar C1 en función de T2 o me va a quedar C1 en función de T1. Da lo mismo y les voy a mostrar que así es. Por ejemplo, en el lado de izquierdo la estoy evaluando en función de T1. Acá se puede ver que sustituí C1. Y acá en el lado derecho la sustituí en función de C2. De T2, disculpen. Entonces de aquí pues ya tenemos nuevamente una ecuación con una incógnita. Podemos despejar C2 en ambos lados. Y como les decía, la única diferencia de hacerlo en una o en otra es que, por ejemplo, me va a quedar, esta me queda en función de T1 y R1 y esta me queda en función de T2 y R2. Les voy a mostrar que da lo mismo. La ecuación evidentemente no es la misma, pero el comportamiento sí es el mismo. Bien, una vez encontradas C1 y C2 por ambos caminos, pues voy a reemplazar esas dos constantes en la solución general de la ecuación. Haciendo esto, pues sustituyo C1, que queda acá, y en este caso C2. Entonces, les decía que les iba a mostrar de las dos maneras. En este caso, sustituí en ambas. Entonces, me queda una ecuación sutilmente diferente. Entonces, pues aquí ya es cuestión que reorganicemos. Entonces, voy a hacerlo de manera paralela en cualquiera de las dos soluciones. En este caso, pues podemos poner las temperaturas juntas, pasando el T1 a restar, pasando el T2 a restar, factorizando este término, que parece como término factor común. Aquí me queda resta de logaritmos naturales por el factor común en ambas ecuaciones. Luego de eso, pues ya puedo reorganizar y me queda que la resta de logaritmos naturales es igual a la división de logaritmos naturales. Y pues aquí ya podemos pasar estas temperaturas que están restando, las pasamos a dividir y me queda la expresión organizada. Entonces, como les decía, el perfil se comporta de igual manera, ya les voy a mostrar, pero pues en una me va a quedar en función de R1 y en otra me va a quedar en función de R2 y acá me va a quedar en función de T1 y T2. Entonces, comparen los perfiles, son muy parecidos, pero el comportamiento sí que es el mismo. Para demostrar ese comportamiento, pues entonces les hice esta hojita de cálculo donde pues tomé unas condiciones hipotéticas, por ejemplo, un cilindro que tiene un radio 1 de 0.3 metros y un radio 2 de 0.7. En el radio 1 tiene una temperatura de 300 grados y al radio 2 tiene una temperatura de 80. Entonces evalué el perfil. Aquí este rojo se ve aquí en estas columnas rojas y este anaranjado, pues respectivamente se ve aquí en esta parte derecha de la tabla. Entonces lo único que hice pues fue darle valores entre 0.3, que es el radio 1, a 0.7. Des en cuenta pues que evaluar la temperatura en esos radios da exactamente lo mismo utilizando cualquiera de los dos perfiles. Y también es muy curioso notar que efectivamente cuando el radio vale 0.3, la temperatura me da 300 y cuando el radio da 0.7, la temperatura me da 80. Entonces eso le dice a uno como que el perfil está bien calculado. Y pues noten evidentemente que utilizando cualquiera de los dos da lo mismo. Entonces simplemente es como uno organiza el perfil, pero es el mismo. Aquí vemos el comportamiento, vemos cómo pues, la temperatura cambia, no es un comportamiento lineal, es un comportamiento logarítmico y vemos cómo el sólido o la capa se va enfriando a medida que aumenta el radio del tubo. Bien, para finalizar ahora vamos a hacer el perfil pero usando coordenadas esféricas.
tenemos la ecuación general y tenemos una esfera hueca que al valor de R1 experimenta una temperatura T1 y en un radio 2 experimenta una temperatura T2. Aquí pues volvemos a hacer las mismas suposiciones. En este caso solamente vamos a asumir transferencia radial. Entonces en su transferencia por el eje de phi no va a transferir y en su eje teta no va a transferir. La esfera no va a generar calor y tampoco va a almacenar energía. Cuando uno tiene un sistema donde sí se cumplen estas condiciones, es un poco más complejo resolver estas ecuaciones. Entonces, esta ecuación pues reducida a esta expresión me queda de esta manera. Aquí podemos hacer lo mismo, este denominador r cuadrado por dr lo podemos mandar a multiplicar al 0, es un movimiento perfectamente válido, y esto hace pues que la ecuación quede de esta manera. Volvemos a tener lo mismo que en el caso del cilindro, tenemos un diferencial de un argumento igualado a 0. La integral de un diferencial de un argumento es el argumento. Entonces, la integral de esto es lo que está dentro del paréntesis. Como es una integral indefinida, aparece la constante de integración C1. Aquí pues podemos resolver la segunda integral o el segundo diferencial haciendo separación de variables, pasando a multiplicar el dr y pasando a dividir el r cuadrado. Integramos a ambos lados y tenemos que la integración de dt es t y la integral de 1 sobre r cuadrado es menos 1 sobre r. Haciendo la aclaración pues que nuevamente es indefinida y aparece la condición, la constante de integración número 2. Esta nuevamente es la solución general que denomino nuevamente ecuación A y pues evalúo las condiciones límites que va a ser cuando t vale t1, radio vale r1 y cuando t vale t2, radio vale r2 y pues sugiero nuevamente restar condición límite 1 de condición límite número 2. De esta manera pues puedo cancelar las constantes 2 y de aquí pues puedo despejar la constante de integración número 1. Acá pues nuevamente les digo que me queda la diferencia de 1 sobre r y acá pues es lo mismo 1 sobre r2 menos 1 sobre r1 pues para dejar el signo negativo del otro lado. Ya teniendo C1 puedo evaluar en cualquiera de las dos como les mostré en el caso del cilindro. Simplemente pues como les decía la diferencia va a ser que el perfil me va a quedar en términos de T1, T2, de R1, de R2 pero el perfil es exactamente el mismo. Entonces aquí no lo voy a hacer por los dos lados, pues porque sería perder un poco el tiempo, lo voy a hacer simplemente en la expresión número 2. No, acá lo hice en términos de la expresión número 1. Me quedo en función de T1 y en función de R1. Ya conociendo la constante número 1 y la constante número 2, la sustituyo en la ecuación general, en la solución general, y me queda esta expresión. Esto vendría siendo C1 y esto vendría siendo C2. Aquí ya lo único que hay que hacer es reorganizar la expresión. Vemos que el factor común es este término T1 menos T2 sobre 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 es factor común. Aquí reorganizo la expresión, factorizo el término, reorganizo este menos 1 sobre R y 1 sobre R1. Y acá las temperaturas que están multiplicando las puedo pasar a dividir y de esta manera me queda este perfil de temperatura. Una ecuación algebraica muy sencilla donde para yo conocer el comportamiento de la temperatura en función del radio, lo único que debo hacer es darle valores al radio y así voy a conocer las temperaturas. Para eso pues les tengo estos daticos, son los mismos del cilindro, radio 1, radio 2, punto 3, punto 7 respectivamente, y temperatura T1 y temperatura T2 de 380 grados respectivamente. Aquí pues le di valores de radio hasta llegar a punto 7 y pues vemos que nuevamente en el radio R1 la temperatura me da 300 y en el radio número 2 la temperatura me da 80. Aquí pues vemos que podemos, digamos, graficar esto y me muestra el comportamiento un poco más curvilíneo, donde podemos ver cómo la temperatura va disminuyendo en la esfera. Aquí podríamos comparar también los datos con el del cilindro para darnos cuenta cómo es el cambio de temperatura, si es un poco mayor o un poco menor. Entonces, pues este sería el perfil. Pues siempre recomendándoles libros buenos de transferencia de calor. Pueden utilizar estos cuatro que siempre los recomiendo. Y pues espero que les haya quedado muy clara la explicación.
Un abrazo para todos.